a conversar a esta hora aquí en el estudio con un Premio Nacional de Historia. ¿Por qué? Porque un grupo de Premios Nacionales de Historia se han sumado al debate por este llamado nuevo pacto social. A través de una carta manifestaron su posición. Queremos analizar todo lo que está ocurriendo y estamos con Julio Pinto, Premio Nacional 2016. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Usted también ha sido experto en hablar del tema de los movimientos sociales, de los movimientos sindicales, de los movimientos obreros, y por eso es tan importante su opinión y su diagnóstico de lo que significa también este movimiento social que estamos viviendo ahora y que, como en la historia hemos visto, se desata por esta alza en el transporte, pero que no sabemos dónde nos va a llevar. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Y cuál es el diagnóstico desde la historiografía a lo que está ocurriendo ahora? Bueno, primero agradecer la invitación. Lo que está ocurriendo en realidad no es tan sorpresivo en sí mismo, porque ha habido síntomas numerosos de malestar, de descontento, que han ido aflorando cada cierto tiempo en el país. Y lo que distingue esta situación es la masividad y la transversalidad de la explosión. Hasta aquí nos hemos acostumbrado a ver fenómenos focalizados de descontento, estudiantes, no más AFP, movimiento indígena, pero ahora es como que hubiesen convergido simultáneamente todas las demandas y todos los malestares que se han ido acumulando en estos últimos, no solo 30, 40, 50 años. Habíamos visto movimientos así probablemente en la década del 20, sí, 30... Pero claro, no tenía las características que tiene ahora, nadie no tenía las redes sociales para hacer estas convocatorias, es difícil. Yo lo comparo, lo más reciente son las protestas del 83-84 contra el régimen de Pinochet. Ahí se dio un fenómeno parecido a este, bajo condiciones mucho más complejas, digamos, y con una represión mucho más desatada, pero tenía la particularidad de que las protestas eran una vez al mes. Eran como recurrentes. Ahora se ha mantenido la presión durante 3 semanas. Y hay otros episodios anteriores que, si usted quiere, podemos revisitarlos, pero el 57, el 49 y así hacia atrás. Desde la Revolución de las Chautas, desde el... Que es del 49. Que es del 49, claro. Luego vino el 57, también por el transporte. También. Y si usted quiere ir bien atrás, hay un motín urbano en Santiago en 1888 por el alza de la tarifa de los tranvías en ese tiempo. Entonces, no es un fenómeno nuevo. Siempre el gatillante es el transporte, pero salvo las protestas. Claro, pero viene acumulado atrás un descontento social muchísimo más grande. Ahora, si lo pudiéramos homologar a otros movimientos sociales que estamos viendo hoy en paralelo en el mundo, ¿tiene parangones? Porque hay muchos que los intentan emular con lo que ocurrió en Francia con los chalecos amarillos, pero ahí había algunos líderes con los que se podía entablar negociación. ¿Qué características hacen distinto a este movimiento? Bueno, lo que usted dice, que es un movimiento bastante inorgánico, con niveles importantes de espontaneidad y que no responde a un centro director o a una organización, a una coordinación que pueda asumir la vocería de los manifestantes. Entonces, el problema para las autoridades es, bueno, con quién se conversa, si es que se quiere conversar. Ahí es otro punto. Ahora, la receta y la salida de las crisis y de las manifestaciones anteriores siempre ha tenido un patrón, que es el uso de las fuerzas policiales, la apelación al ejército. Sin embargo, esta vez también ha tenido otras características. ¿Usted ha notado una respuesta distinta del ejército esta vez a veces anteriores? A ver, lo primero decir de que a mí me sorprendió que se llamara al ejército a las calles desde el primer minuto. Y claramente la historia algo pesa, ver de nuevo militares en las calles de Santiago y del país, digamos, conteniendo protestas ciudadanas, evoca memorias que son dolorosas y que muchas personas hubiésemos querido no volverlas a ver. Y eso yo creo que también tiene alguna repercusión sobre los propios militares, que se dan cuenta de que aquí hay fantasmas que se están conjurando y que tal vez ellos mismos tampoco quieran revivir esa experiencia. Hay que recordar que, como sea, los militares son los que han terminado pagando, prácticamente los únicos que han pagado las culpas de lo que ocurrió en ese tiempo, a través de encarcelamientos, a través de juicios. Entonces,
Parece militares que hay... no quieren volver a pagar las cuentas de la crisis política. Yo no puedo hablar por los militares, Claro. pero mirando de afuera no podría haber algo así. Pero finalmente quien debe responder por el despliegue de la fuerza pública y militar es el gobierno, no son los militares, no son autónomos. Y ahí la responsabilidad política del despliegue militar es del gobierno, claramente. ¿Y qué dice la historia respecto a salidas para movimientos de estas características? Aunque como conversamos, esta es una situación bastante única. Sí, bueno, la salida que uno quisiera es que se atendieran, digamos, las demandas sociales y que se le diera solución a algunos de los problemas más graves. Yo creo que si el gobierno fuera visionario, se pondría en ese registro y buscaría soluciones más allá de aumentar unos pocos miles de pesos el salario mínimo. Esa es la salida óptima, que en algún minuto alguien se sienta a conversar y se atiendan de alguna forma las demandas que se están levantando. Ahora, ¿usted es optimista respecto a este estallido social? Yo creo que estamos en un plano de mucha incertidumbre. Yo creo que es bueno que la sociedad se haya manifestado y haya demostrado la profundidad de su descontento. Yo creo que nadie puede ponerlo en duda. Yo creo que toda esta imagen de un país que está satisfecho y conforme con su situación ha quedado claramente desmentida. Creo que eso es bueno, que la sociedad se exprese. Creo que es bueno que la sociedad se exprese de forma masiva, que no se diga que está siendo instrumentalizada por actores o por extranjeros, como se ha dicho por ahí. Pero las salidas pueden ser múltiples y algunas pueden ser dolorosas. Yo no descarto una nueva oleada represiva si esto se prolonga mucho más. Ojalá que no lleguemos a esos escenarios, pero ahora, cuando las condiciones de orden no se logran restablecer, llevamos una situación ya que se ha extendido por prácticamente 3 semanas. ¿Hay un desgaste, usted cree, de los movimientos? ¿Se puede apostar a eso? ¿O la solución para muchos es poner mano dura y eso lleva a otro tipo de liderazgos que tal vez no quisiéramos ver? La mano dura puede ser una solución eficaz en el corto plazo, porque lo que hace es hundir, es invisibilizar las demandas y los descontentos, pero no los resuelve. Entonces, lo que hace el recurso de la mano dura es postergar para un nuevo estallido un problema que ya que se manifestó con esta magnitud debería enfrentarse ahora. El problema de fondo es que no hay en Chile un acuerdo sobre el tipo de sociedad en la cual queremos vivir. Y como no se ha asumido la profundidad de ese desacuerdo, ahora estalla de esta forma. Y me parece a mí que la única solución efectiva en el largo plazo es que efectivamente la sociedad se siente y se ponga a conversar y diga, bueno, este es el país en el cual queremos vivir. Bueno, y este es entonces lo que se tendría a su juicio que recoger en una nueva Constitución. Es un elemento, porque la Constitución es, digamos, el documento que rige todo, pero hay otras cosas. Hay temas de derechos sociales que se han perdido, hay temas de protecciones sociales que no están funcionando bien, hay temas de una desafección general de la población respecto de las instituciones y del mundo político. Todos esos son problemas serios. La Constitución creo que es un paraguas que de alguna forma abarca todo, pero por sí sola una nueva Constitución no va a resolverlo todo. Pero sería un buen primer paso y ojalá que se tome ese derrotero. Como historiador, como Premio Nacional de Historia, como experto en movimientos sociales, ¿usted pensó que se iba a escribir esta historia tan pronto? No, porque uno nunca puede pronosticar el momento mismo en que las cosas ocurren. Yo y mis colegas, ¿no?, teníamos la sensación de que de alguna forma y por algún lado esto iba a reventar. Lo había hecho parcialmente, el movimiento estudiantil del 2011, el movimiento No Más FP. Es decir, hay síntomas, hay anuncios, pero que fuese a cobrar esta masividad y esta transversalidad en este minuto exacto, no, era imprevisible. Ahora, usted también ha escrito libros en conjunto con otro Premio Nacional de Historia que es Gabriel Salazar, donde Gabriel Salazar también plantea que finalmente son las asambleas, son los cabildos, es el pueblo donde tiene que radicarse la decisión. ¿Esto da un poco la razón a eso? Yo pienso que uno de los problemas serios de nuestra sociedad es como decía, la desafección, la brecha que hay entre el conjunto de la sociedad y las instituciones que la rigen.
Finalmente no las representan. Que no las representan, no se sienten representadas claramente. Y todas las encuestas lo dicen y lo que se dice en la calle también lo expresa. Entonces, esta repolitización de la sociedad a través de cabildos autoconvocados, a través de reuniones locales, a mí eso me parece un síntoma positivo porque significa que las personas están tomando su vida en sus manos de nuevo. Ahora, el tema es cómo se canaliza eso, cómo se encausa hacia cambios o reformas que sean de carácter más macro, más estructural. Toda esta energía debería darse un marco para esta conversación y plazos. Claro, tiene que haber algún tipo de reforma luego, si no la persona se va a sentir muy frustrada y esto puede ser peor más adelante porque se piensa, nada funciona, ¿no? Las instituciones no nos están respondiendo, nuestras manifestaciones tampoco. Entonces, si no se ofrecen vías de salida para algunas de estas frustraciones, lo que va a pasar es que se va a seguir acumulando este combustible y va a reventar después mucho peor. Estamos revisando imágenes de Concepción, son imágenes bastante violentas de lo que está ocurriendo hasta ahora. Veíamos hace algunos instantes un saqueo y aquí se combinan varios elementos, profesor, porque no solamente es la manifestación social, sino que es también vandalismo, que yo no sé a qué obedece y cómo se combina y que también... Bueno, no sé si se potencian, si uno va a matar al otro. ¿Cómo lo ve usted también desde este punto de vista de la violencia? Bueno, yo creo que la violencia es un síntoma. No es que alguien esté diciendo Chile hay que cambiarlo por la vía de la violencia. No hay un discurso de enaltecimiento de la violencia. Son síntomas, por un lado, de rabia, de ira así primaria, incontenible, pero también hay violencias que están focalizadas en cosas muy simbólicas. Las farmacias, las AFP, hoy día los bancos, las cadenas de supermercados. ¿Y eso es propio de los movimientos anarquistas? No solo los movimientos anarquistas, los movimientos sociales tienden, cuando no se sienten atendidas sus demandas por la sociedad, por las instituciones, cuando sienten que no hay vías institucionales de resolución de sus problemas, a veces se recurre a la violencia, no de una forma planificada, sino que, bueno, aquí sí que nos van a tener que escuchar. Y pareciera ser de que ha sido un poco así, porque si no hubiese sido por este estallido, no estaríamos conversando ahora de reformas sociales profundas o nueva constitución. Y también hay un movimiento antisistema. Hay personas, yo no sé qué tan representativos del conjunto de la sociedad son. Y hay también delincuencia pura y dura, digamos, que se aprovecha de la oportunidad para obtener réditos propios. Ahora, se ha hablado también, profesor, de movimientos anarquistas de los que poco conocemos porque prácticamente no ha habido inteligencia policial que haya podido tener un seguimiento de lo que ha ocurrido con ellos, pero desde la historia y desde la sociología sí podemos conocer algo más. ¿Se reconocen acciones anarquistas en este movimiento? El anarquismo chileno ha sido muy pacífico. Hubo un tiempo que hubo una fuerza anarquista importante en el mundo obrero, por ejemplo, sindical, a principios del siglo XX. Y ahora hay grupos anarquistas, sobre todo entre estudiantes, en fin, pero que no llaman a una acción violenta, digamos, de vamos a cambiar a la sociedad por la vía de la violencia. Muchos son pacifistas, pero sí son muy desconfiados de las instituciones, de las expresiones de poder. Pero no hay, yo no me atrevería a decir ni por la historia de Chile, el anarquismo terrorista en Chile. Pero se vinculó también al caso Bombas, el anarquismo, por eso se lo pregunto. Pero en el caso Bombas al final no se demostró nada. No se demostró nada. O sea, se acusó a personas, se las tuvo prisioneras durante mucho tiempo y al final no hubo ninguna prueba concreta. Entonces, usted me dice, ¿ha habido bombas que han detonado en Santiago, en Chile? Sí, pero que eso esté asociado a movimientos anarquistas que estén ideológicamente instalando el tema de la violencia como una forma de hacer política, yo eso no lo he visto. ¿Y los incendios tienen un significado especial también? Bueno, hay una cosa un poco, ¿cómo llamarla?, expresiva, ¿no? El incendio, vamos a quemar el sistema. No sé si usted se ha dado cuenta, pero muchas veces en las barricadas o en los incendios no hay saqueo, sino que se queman las cosas, no se las lleva la gente para la casa. Exactamente. Y eso es una forma, si usted quiere, muy instintiva, muy epidérmica, de decir, mira, así de enojados estamos, tan enojados estamos que vamos a quemar todo esto. Por lo tanto, claro, no podemos establecer que sea una manera de actuar y culpar a un determinado movimiento. Yo no lo veo así, puede haber personas pero más bien yo lo veo como una explosión, así casi un impulso primario, de decir, mira, nadie nos escucha, nadie nos resuelve nuestros problemas, entonces vamos a demostrar lo enojados que estamos. Y se producen estos fenómenos que tienen, como le digo, una cierta lógica, un cierto simbolismo que tiene que ver con la inexistencia o la no percepción de canales
eficaces de resolución de problemas sociales. ¿Tiene algún símil en América Latina este movimiento? Bueno, en otros países latinoamericanos los movimientos sociales son mucho más extensos y mucho más antiguos que acá. Es decir, en Argentina, en Bolivia. En Bolivia finalmente Evo Morales llega a la presidencia por una movilización social masiva que dura años y que termina de alguna forma apoderándose del sistema político. Y Evo Morales era el dirigente de ese descontento social. En Chile no tenemos tanta costumbre de movimientos sociales masivos de estas características. Pero esto nos viene a demostrar que no somos una sociedad tan distinta de los demás países latinoamericanos. Por lo tanto, este movimiento social puede tener una duración muy larga. Sí, yo no sé si la sociedad chilena aguante estar movilizada permanentemente meses y años, no lo creo. Pero sí puede darse una cierta recurrencia, como ocurrió para las protestas. Perfecto. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde revisando lo que está pasando. Lo hemos visto con imágenes en directo de lo que está ocurriendo también y bueno, y esta alternativa que proponen como grupo de historiadores. Julio Pinto, Premio Nacional de Historia, muchísimas gracias.